son unos versículos muy importantes. Podemos ver que en el principio era el verbo con mayúscula, está hablando de la palabra en sí, que era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios con su palabra, en el principio lo creó todo, dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Sepárense los cielos de la tierra y se separaron las aguas de la tierra y se separó todo. Dios con su palabra, el verbo, creó el mundo. En el principio, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Dios creador que creó todo. En Él estaba la vida. Todo lo que tiene vida es porque Dios lo creó. Igual al hombre le sopló ese aliento de vida y desde ese momento fueron seres vivientes, como dice en Génesis 2:7. La vida en sí que hay en Dios era la luz de los hombres. Esa vida de Dios en nosotros, que Dios esté en nosotros, es vida y es luz. Hoy hemos cantado, ¿quieres ser libre de toda maldad? ¿Quieres vivir? En el cántico estaba eso. ¿Quieres vivir realmente? Solo hay poder en Jesús. La vida, que era la luz de los hombres, está solo en Él, quien es Jesús. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. No hay ni un momento que la oscuridad pueda vencer a la luz. De igual manera que no hay ningún problema que acabe venciendo al que es hijo de Dios. La luz de las tinieblas, el 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio de aquel que es la luz, quien es Cristo, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, no era Juan el Bautista, sino, sino que para que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio de Jesucristo. Era la misión que tenía Juan el Bautista. Siempre predicaba, el que viene después de mí, él es antes que yo, él es el Cristo. Yo no lo soy, ni soy Elías, ni soy profeta, ni soy el Cristo. Él, el que viene después de mí, es el Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, habitó entre nosotros. El mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Él, siendo Dios, siendo el Verbo, siendo la luz y la vida para los hombres, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que sí le recibieron, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si sigues leyendo hasta el 14, ahí aparece este tipo de versículo. Está hablando de Jesucristo. Y también está hablando de lo que vino a hacer Juan. Por eso el título del mensaje de hoy es Un hombre enviado por Dios. No simplemente Jesucristo, quien es Dios, que se hizo hombre y vino para salvar a los hombres, sino que previamente hay un hombre enviado por Dios. Ese fue Juan el Bautista. Dios está salvando a las almas. Por eso, en el horario perfecto de Dios, es Él el que viene a buscarte y viene a tu vida como luz de vida, como hemos leído. De verdad, no son las personas, no es nuestro corazón y ni siquiera la intención que podamos tener. No es porque nosotros queramos que nuestras familias son salvas, sino que en el horario de Dios, acorde Él ha preparado, llega un momento que es Dios mismo el que viene a tocar el corazón de nuestras familias o de las personas que están en nuestro campo. No hay nada ni nadie que pueda bloquear ese momento. Dios prepara el corazón de las personas hasta tal punto que realmente Cristo, quien es Jesús, viene como luz de vida a sus vidas. A veces Dios tiene que permitir que una persona llegue a tocar fondo. A veces Dios tiene que permitir que una persona se derrumbe por completo para que se rinda a Cristo y de esta forma Dios pueda resplandecer luz sobre su vida. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres realmente vivir?
Solo hay poder en Jesús. Es lo que estamos viendo en el día de hoy. Cristo es la respuesta para el hombre. Dios, que está vivo, que todo fue hecho por Él, que todo de lo que ha sido hecho, si no es por Él, realmente no existe. Dios, que está vivo y que está obrando, nos ha dado solo una respuesta al hombre. Es su Hijo, Jesucristo. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que sí le han recibido y han creído en su nombre, se han vuelto hijos de Dios. Sobre sus vidas, Dios ha empezado a obrar y sigue obrando en cada momento. Sobre sus vidas, la oscuridad no prevalece porque la luz no prevalece, o sea, las tinieblas no prevalece a la luz. Donde hay luz, no hay tinieblas. Cristo es la respuesta de Dios para el hombre. Ya hemos recibido a ese Jesucristo. Porque tenéis esa fe, estáis dando culto aquí en el día de Dios, en el día de hoy. Pero vosotros habéis de ser capaces de dar esta respuesta a quien es Cristo a las personas que están en problema alrededor vuestra. No solo Dios os ha llamado y os ha dado la salvación, os ha dado la gracia para que podáis creer en Él y esa luz que ha venido a vuestra vida os ha hecho sus hijos. No solo eso, sino que Dios en este momento os envía. Sois esas personas, ese hombre, esa mujer, enviada por Dios al campo que realmente necesita de Cristo. Por eso deseo que en el día de hoy, confirmando que es el Evangelio, que a lo largo de la semana y para toda vuestra vida os podáis levantar para ser capaces de dar esta respuesta a las personas que están en sufrimiento, a las personas que están en problema alrededor vuestra. Que yo me convierta en la persona que puede transmitir la respuesta de Dios a otro, quiere decir que he encontrado la dirección de Dios para mi vida. Creo en Dios, hago la vida de fe, sé que Jesús es la respuesta, pero a través de mí, Dios no me da encuentros para compartir esta respuesta. A través de mi vida no vienen las personas a salvación. Entonces, tenemos que pensar, igual no estoy caminando en la dirección de Dios, aunque soy salvo. Hoy el pastor Río hablaba de que las iglesias están cerrando. Cada vez más los cultos infantiles están cerrando. Hay iglesias que se mantienen, pero dejan de hacer culto para los niños. ¿Por qué? No hay niños en las iglesias. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué pasa esto? Si de verdad el Evangelio es la respuesta, si Cristo es la luz y vida para el hombre, ¿por qué estas cosas ocurren? ¿Por qué a través de mí no se levanta la obra? Tengo que preguntarme esto. Igual es porque no estoy caminando en la misma dirección que Dios. Os bendigo para que seáis las personas capaces de transmitir esta respuesta de Dios, que es vida, a aquellos que están sufriendo alrededor vuestra. Que os levantéis como ese hombre enviado por Dios para salvar toda vuestra línea familiar. Yo he visto que no es el problema en sí o la enfermedad realmente el problema del hombre. Todo ser humano necesita una sanidad personal a ese problema fundamental o a ese problema único que está en todo hombre. Es que a esta persona no la conozco. ¿Cómo la voy a predicar el Evangelio? No sé cuál podrá ser su problema. Si tiene problemas económicos o enfermedad, o si tiene problemas con sus hijos, o qué tipo de problema tiene. ¿Cómo le voy a predicar el Evangelio? Hasta sin saber. Cuando hablas la palabra de Dios, sabiendo que es un único problema el del hombre y la única respuesta que es Cristo, realmente Dios obra en ese momento. La palabra de Dios dice que por cuanto todos tenemos el mismo problema, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay bendición de Dios ni obra de Dios en nuestra vida, porque el hombre está separado de Dios en pecado y bajo el dominio de Satanás. Por eso no puede alcanzar esa gloria de Dios. ¿Qué hay que hacer? Acabar con esto. Ni tu economía, ni tu conocimiento, ni tu actitud puede liberarte de este destino que te tiene bajo sufrimiento. Por eso Dios mismo se hizo hombre y vino como luz a tu vida. Vino para ser alumbrado a todo hombre. ¿Quién es?
Cristo. Si vais al hospital porque os duele algo, el doctor sabrá decirte qué te pasa, ¿verdad? Vamos al doctor, me duele aquí, me duele allí, de esta forma, todo este tiempo me ha estado doliendo, desde que ocurrió tal acontecimiento, y el doctor, ¿qué hace? Diagnostica, ¿verdad? Te da un diagnóstico. El doctor o el hospital sabrá decirte, te hablará de lo que ve, pero no te podrá hablar de tu estado anterior al que tú tenías a lo que ahora puede ver. Me explico. Te hacen una radiografía y ven, el hueso está roto. Te hacen una radiografía y en tus intestinos, en tus órganos, te ven que tienes infección o que tienes unos agujeritos, que tienes, ya es algo visible y el doctor viendo lo que está a la vista, lo que es visible, es que te diagnostica y te dice qué es lo que necesitas o qué problema tienes. Te hablará de lo que ve en ti, de lo que ya está visible, pero no te hablará de tu estado antes de que él lo pueda ver. En otras palabras, el doctor no sabe el estado fundamental espiritual bajo el que está el hombre. Y te habla de un problema que ya es visible, pero no conoce el estado espiritual que tú tenías antes de que te venga la enfermedad o antes de que te ocurra el dolor o el sufrimiento que tú tienes. Por supuesto, hay que ir al hospital cuando nos duele. Por supuesto, hay que escuchar a los médicos y recibir el tratamiento de los especialistas. Lo que yo digo es que un médico no te va a hablar de tu estado espiritual. Te va a hablar de que tienes una enfermedad, pero no te va a hablar del estado que tú tenías previo a esa enfermedad. ¿Por qué digo esto? La mayoría de los doctores, los médicos, los hospitales, los centros de salud o rehabilitación de alguna forma tratan de rehabilitar o de solucionar un problema que ya está causado, que ya aparece ahí, que es visible. Solo te van a hablar de lo que aparece en la radiografía o de lo que aparece en tu análisis de sangre y lo van a intentar regular de una forma u otra. Antes que todo esto visible, hay un problema oculto que está en la vida del hombre. Un problema espiritual y un problema acorde al estado mental. Lo que hay en tu pensamiento y lo que hay en tu corazón te lleva a vivir de tal forma que tu cuerpo te dice, tienes que cambiar. Una persona que de repente se desmaya. Eso no es algo normal. Que tu cuerpo reaccione de esta forma, desconectando el cerebro, no es algo que pasa diariamente. Hay algo mal que tu cuerpo te está diciendo, tienes que cambiar esto. Tu cuerpo mismo te manda señales porque tienes un estado que no está bien para ti. Lo que hay en tu pensamiento y lo que hay en tu corazón te lleva a vivir de tal forma que a veces no es bueno para ti. Por eso el cerebro desconecta y te desmayas. O tu cuerpo reacciona de tal forma que hay reacciones en tu cuerpo que aparecen. Este último viaje que hice a México fue un viaje que por ciertas situaciones me generó mucho estrés, indignación, frustración, eh, clamor delante de Dios, porque no entiendo varias cosas, porque todavía no veo cuál es la respuesta de Dios. Bajo ese estrés, lidiando con un bando, con otro, con esa frustración y dolor en el corazón, ¿qué ocurrió? Que comí una comida y me sentó mal. No fui el único que comí esa comida. De esa comida hubo varios que comieron lo mismo que yo, pero solo a mí me sentó mal. ¿Por qué? Tenía un estado mental, un estado espiritual, en mi corazón, en mi pensamiento,
había tanta incredulidad que la comida me sentó mal. Y he estado una semana enfermo. De hecho, el día antes de coger el vuelo, tuve altas fiebres en la Ciudad de México y pensaba que no podía volar. Menos mal que mi vuelo no salía por la mañana, sino que salía en la tarde-noche y entre la noche anterior, el medicamento y hasta la tarde-noche, pues me encontré bastante mejor, pero subí enfermo al avión. Hay un problema mental y mi cuerpo me envía señales también. Hay un problema oculto que viene del problema espiritual en la vida del hombre. Por eso necesitamos una sanidad personal, una sanidad fundamental, que es la sanidad al problema espiritual. ¿Cuál es el problema del hombre? No es la enfermedad en sí, no es el problema visible en sí, sino que hay un estado anterior, previo, que te lleva a todo este sufrimiento. Un estado espiritual previo que te lleva a un estado mental que hace que ese problema oculto se esté generando continuamente en ti. Esto no lo sabe el médico. Por eso tampoco hay receta para ello. Especialmente en las personas, hay un respaldo familiar que influye a la persona. Pues los médicos también hablan del ADN, ¿no? En tu familia ha habido personas con esta enfermedad, entonces tienes riesgo de que puedas caer en esa enfermedad. Hay un ADN también que pasa de generación en generación. Pero lo espiritual es igual. Hay un respaldo familiar que influye a las personas. No solo eso, sino heridas con las que ellos crecen, acorde a sus experiencias, y esto marca sus vidas. Estas heridas definen qué tipo de pensamiento, emociones son con las que van a vivir. Está en su corazón, está en su pensamiento grabado. Desde su niñez, acorde a lo que han experimentado, crecen con este tipo de cosas en sus vidas. Esto está en mí desde hace mucho y se ha vuelto incluso mi hábito, acorde al cual yo pienso, yo me muevo, yo tomo decisiones. En los peores casos, para evadir todo este sufrimiento o dolor que me causa ciertas situaciones que están grabadas en mí desde hace mucho tiempo, hay personas que caen en adicciones. Hay personas que viven con un problema mental oculto para intentar evadir o escapar ciertas situaciones. Un día se hace visible. Y ahí es cuando dicen, hay que operar. El médico te diagnostica y te dice, tienes esta enfermedad, hay que operar. Pero no es la operación en sí, ni siquiera la solución. No es el tratamiento, sino, y después, hoy quiero que entendáis, hay un estado previo, anterior al hombre, que viene de un estado espiritual, y después de la operación, después de tratar, después de la sanidad, ¿qué vas a hacer? Por este problema, hay personas que entran en urgencias y salen, pero después de la operación, ¿qué? ¿Qué vas a hacer después de la operación? ¿Cómo vas a tratarlo? ¿Cómo vas a cambiar tu vida? Jesús, cuando te llama sabiendo cuál es tu problema. Y también posee la respuesta que tú necesitas. Y poco a poco te la va dando. Así lo hizo con sus discípulos. Desde un principio los llamó, sabiendo quiénes eran, qué problemas tenía, sabiendo qué cualidades tenían, el estado espiritual que ellos tenían. Y para llegar a que se convirtieran en las personas que realmente Dios deseaba, les fue guiando por un itinerario, mostrándole las señales necesarias para cambiar lo que estaba grabado en ellos. Para entender mejor esto que estoy diciendo, el mensaje
anterior de la escuela de evangelismo que hicimos el jueves, en la conclusión. Ahí hablo de lo grabado, la raíz y la naturaleza del hombre. Jesús, cuando te llama desde el principio, te llama de esta forma, sabiendo cuál es tu problema y la respuesta que tú necesitas. Cristo en sí, Jesús, es la respuesta que tú necesitas. Por esto, antes de la sanidad, lo primero es que restaures tu relación con Dios. ¿Dónde comienza esta sanidad personal que tú necesitas? ¿Dónde comienza este cambio realmente en tu vida? Este cambio que tú anhelas y que tú necesitas y que por el cual estás clamando a Dios. Ese cambio comienza en que restaures tu relación con Dios. Pues lo hemos leído. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es Dios quien te creó, es Dios quien te engendró, es Dios quien ha creado todos tus órganos. ¿Tienes un órgano mal? Es Dios el que puede recrearlo por completo. ¿Te falta salud? ¿Te falta qué problema tienes? Todo lo que ha sido hecho por Él. ¿Qué será más importante para tu vida si no es que te encuentres con Él, que tengas una relación con Él, que vivas disfrutando de que Él está contigo? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Qué mayor bendición puede venir a tu vida mayor que la que Jesús esté contigo? No la habrá. Porque Jesús está contigo, las tinieblas no prevalecen sobre ti. Ha venido la vida y la luz sobre ti, sobre tu vida. Es la mayor bendición que uno puede disfrutar. Todas las bendiciones en tu vida comienzan ¿con qué? Con el encuentro con Dios. Con el encuentro con Jesús, quien es el Cristo. ¿Qué significa Jesús? Salvador, porque vino a salvar a su pueblo. Vino a salvarnos a nosotros. ¿Cómo nos salvó? Haciendo la obra de Cristo. Porque el hombre de Dios es que el problema del hombre es que debería estar junto con Dios, pero estaba separado de Dios. Cristo, Jesús, quien es el Cristo, vino como verdadero profeta para ser camino, para que a través de él, al creer en él y recibirle, puedas experimentar a Dios en tu vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres restaurar la relación con Dios, si tú quieres disfrutar de que Dios esté contigo en tu vida y ver la obra de Dios sobre tu vida, tienes que creer en mí. Eso es lo que decía Jesús. No hay otro camino. No habrá vida en otro lugar. Prueba a vivir. Prueba a ganar dinero. A ver si eres feliz. Prueba a conseguir un mejor trabajo. Prueba a casarte. Prueba a tener hijos. A ver si cambia algo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Porque el problema del hombre no es su circunstancia, su situación o la enfermedad en sí, sino que el pecado está en su vida y eso trae condenación y muerte. Jesús dijo, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. No que no haya pecado, no que vas a dejar de equivocarte, no que te vas a volver un santo. Ese no es el cambio que trae Dios a tu vida, aunque te va moldeando y perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo que vuelva. ¿Qué hace Jesucristo? Él vino a morir en la cruz por ti. Por eso el que cree en Jesucristo ya no tiene condenación del pecado sobre su vida, porque Cristo murió en la cruz por ti, te ha librado de toda condenación del pecado, incluso de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que te mueres y tienes vida eterna, te vas al cielo. Ha solucionado el problema del pecado. ¿Por qué solucionó el problema del pecado? ¿Por qué era necesario que solucionaras el problema del pecado? Porque ese es el problema del hombre. El estar separado de Dios, el no conocer a Dios ya es pecado. Por ese pecado vive bajo condenación. El que está en pecado pertenece al diablo. Por eso viven bajo sufrimiento, acorde a la corriente de este mundo, acorde a aquel que opera en los hijos de desobediencia, quien operó un día en nosotros también, antes de recibir la salvación y de creer y de recibir su nombre y de creer en su nombre, como hemos leído hoy en el versículo 12. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Nunca la oscuridad ha prevalecido a la luz.
Nunca un problema ha destruido por completo la vida de un hijo de Dios. ¿Cuál será la mayor bendición? Ese encuentro con Jesús, quien es el Cristo. Todas las bendiciones en tu vida comienzan cuando te encuentras con Dios. ¿A través de quién? De Jesús, quien es el Cristo. Él hizo todo lo necesario para que te pudieras encontrar con Dios. Consumado es. Con la fe y la certeza de que te has encontrado con Él y lo has recibido y de que está contigo, tienes que resolver todos tus conflictos con el Evangelio. Esto es el Evangelio. Cada conflicto, cada crisis, cada problema con el que me encuentro, ahora que sois hijos de Dios y creyentes, tenéis que analizar toda situación y mirarla a través del Evangelio. Resolver todo conflicto a través del Evangelio, teniendo la certeza de que yo me he encontrado con Él, de que soy salvo, soy hijo de Dios y Él está conmigo. El disfrutar de esto es disfrutar del Evangelio. Hace un momento hacía foro con Eduardo y decíamos, es que es así. No es un problema, sino que Dios obra a través de los problemas. Parece un problema, pero no, es un cambio necesario en mi vida que Dios permite para acabar yo en el lugar que Dios desea que acabe. Para cambiar mi pensamiento, para cambiar lo que hay en mi corazón, para sanarme y edificarme y un día ser esa persona, ese hombre enviado por Dios. ¿A dónde? A mi campo para salvar a aquellos que Dios ya ha preparado para salvación. Para que a través de mí, mi familia y mi línea generacional sea salva. Eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando tienes que tomar una decisión importante en ti, cuando empiezas algo nuevo en tu vida, hacerlo disfrutando de esto, siendo conscientes de que Dios está conmigo, siendo conscientes y mirando qué es el Evangelio. Pablo dijo, si beneficia el Evangelio, para allá que voy. No me importa perder en lo personal. Si es por el Evangelio, si beneficia el Evangelio, ahí está la mayor bendición para mi vida. Muchos reciben gracia. Dan gracias a Dios. Le cantan alabanzas cuando todo va bien, pero cuando les vienen los problemas, se tambalean. Dejan la iglesia, dejan de dar culto, dejan de orar. Es muy incongruente. Cuando más deberían orar, cuando más deberían ponerse delante de Dios, cuando más deberían buscar el plan de Dios y el por qué Dios está permitiendo todo esto, en medio del problema, en vez de pensar con el Evangelio, ¿qué piensan? Con su nivel, con su experiencia. ¿Y qué buscan? Su beneficio. No es Dios, es yo. No es el plan de Dios para mi vida, es lo mío. No es lo que Dios o el lugar que Dios quiere para mí o donde yo ponga mi corazón, donde Dios quiere que yo ponga mi corazón y mi pensamiento, sino mi éxito. Se aferran a esto y vienen problemas y se tambalean, se cambian de iglesia, buscan otro mensaje, a ver si encuentran las palabras que quieren oír. Muchos creyentes reciben gracia y delante del problema, ¿qué ven? El problema. No son capaces de analizarlo y de tomar la decisión correcta o necesaria, disfrutando de que soy salvo y que Dios está conmigo. Todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Qué será lo más importante para tu vida? Que te encuentres con Él, que te encuentres con aquel que hizo todas las cosas. Y después de Él, y después de ese encuentro, que Él siga obrando en tu vida. Es lo más importante. Que esté en el lugar que Él quiere que yo esté. Que esté haciendo lo que Él quiere que yo haga. Que pueda dejar el legado que Él desea que yo deje. Que pueda estar transmitiendo a las siguientes generaciones lo que Él desea que yo transmita. Entonces, verás las respuestas que Dios ha preparado para tu vida. Verás que no podrás evitar estar dentro de la bendición de Dios. Semana a semana, orando, semana a semana, recibiendo la palabra, siguiendo la palabra, a través de la palabra, orando con ella para cambiar mi pensamiento, para cambiar mi corazón. ¿Qué vas a empezar a ver? La gloria de Dios en ti. Dios nos creó a su imagen y semejanza.
¿Por qué? Somos la representación de Dios en este mundo. ¿Para qué? Para que sojuzgáramos, para que fructificáramos, para que llenáramos la tierra. Génesis 1, 27, 28. En otras palabras, para que la gloria de Dios sea resplandecida en la tierra, Dios creó al hombre para darle gloria, como dice Isaías. Pero ¿qué ocurre? Que por cuanto todos pecamos, no podemos alcanzar esa gloria. No hay gloria de Dios en nosotros. Por eso el hombre vive como vive. Por eso el hombre está bajo sufrimiento. Por eso en el mundo ocurren desastres. Por eso hay maldad en el corazón de los hombres. Hay todo lo malo menos los frutos de Dios. Si yo me vuelvo la persona que semana a semana escucho la palabra que escucho la pongo en mi corazón, día a día, al comenzar, al acabar, recuerdo la palabra y analizo cómo he vivido mi día a día, si realmente qué cosas hay en mi corazón, vas a ver que Dios empieza a obrar en ti. No solo eso, vas a encontrar en tu campo, en tu día a día, el plan de Dios y el encuentro con la persona que Dios ha preparado. ¿Para qué? Para que reciba la salvación, para que encuentre la respuesta. Personas que están sufriendo, que están vagando, que están buscando a Dios y ni siquiera ellos mismos saben que están buscando a Dios, pero su espíritu está buscando a Dios. ¿A quién voy a enviar? Heme aquí, dijo Isaías. ¿A quién le envío esta persona? Al menos en Madrid, al menos en España, al menos en la ciudad en la que estás, ha de haber una persona que tenga este contenido para que Dios envíe a los preparados para salvación a ellos. Si tú te levantas como esa persona, tu familia será salva. Si no obra así en mi vida, es porque no estoy yendo en la dirección de Dios. ¿Quién será entonces aquel que disfruta de esta bendición en su vida? ¿Quién será entonces aquel que disfruta de que su vida ha cambiado y está en la bendición? Aquel que está cerca de Dios. Una vez que te has encontrado con Él, que has creído que Jesús es la respuesta a tu vida, que vino como profeta, sacerdote y rey, y lo has recibido como tu dueño y Señor, como tu Salvador, ya tienes la salvación. Ahora, he recibido la salvación. Cuando me muera me voy al cielo. Soy hijo de Dios, el Espíritu está en mí. Tengo muchas bendiciones. ¿Cuándo realmente puedo disfrutar de esto? ¿Cuándo puedo ver esto en mi vida? ¿Cuándo voy a ser capaz de pensar con el Evangelio? ¿Cuándo voy a ser capaz de tomar las decisiones del Evangelio? ¿Cuándo voy a ser capaz de ver la obra de Dios en mi vida, la respuesta de Dios a través de mí? ¿Quién disfruta de esto? Aquel que está cerca de Dios. ¿Qué hay cerca tuya? Es muy importante. ¿En qué camino caminas? ¿Vives una vida cerca de Dios o cerca de la incredulidad? ¿Vives una vida cerca de la queja? ¿Vives una vida cerca de incredulidad? ¿De cualquier otra cosa que no es Dios? Pues normal que no haya la respuesta y el fruto de Dios. Os bendigo para que seáis las personas que están cerca de Dios. Cada semana que sentís que Dios está con vosotros, yo todas las semanas lo veo. ¿Quiere decir que todos los días se levanta obra a través de mí y personas reciben salvación? Debería, pero no todos los días ocurre. Pero cada semana veo el cumplimiento de la palabra, que la palabra que yo recibo cada semana tiene sentido para mí y la veo en el campo, veo cómo Dios obra, cómo se mueve, cómo está cambiando, no solo mi vida, sino el campo en el que estoy profetizando esta palabra y esos huesos secos viven. Ah, de verdad Dios está conmigo. Palabras que he dicho sin mucho pensar, predicando el Evangelio y, pastor, esta semana me ha bendecido mucho tu mensaje. Han recibido más gracia que yo. Mira, es que Dios me usa. Al ver el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida, veo, de verdad Dios está vivo, de verdad Dios está conmigo, de verdad Dios escucha mis oraciones y me responde. A través de la palabra, a través de la respuesta a la oración, a través de la obra que Dios hace cuando predico a Cristo, que obra con su espíritu y toca el corazón de las personas que lo están escuchando, confirmo cada día que Él está conmigo, que está cerca de mí. Las personas del mundo, ¿de qué están cerca?
de lo material, de las cosas materiales, de las cosas físicas, del dinero, de mi bienestar, de mi tranquilidad, de lo material y físico, no de lo espiritual, de lo material y físico, de las cosas del mundo. Por eso están cerca de la incredulidad, hay incredulidad en ellos. Por eso no ven la obra de Dios, por eso están sufriendo, por eso no hay respuesta en sus vidas. Por eso vosotros, que ya habéis recibido salud y vida, que habéis creído en Él, Dios que vino a salvar al mundo, pero el mundo no lo conocía. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, le crucificaron. Pero no todos. Hay algunos que sí le creyeron, algunos que sí le recibieron. Ellos son los hijos de Dios. Tú que eres hijo de Dios. Cuando te sientas solo, concéntrate siendo consciente de que Dios está contigo. En el problema, concéntrate en Cristo que solucionó todos los problemas. Pon el problema de lado, a un lado, y piensa en Cristo quien consumó todo. No hay ni una vez que el problema haya vencido al Hijo de Dios. Si estás y disfrutas de estar cerca de Dios en la etapa nueva que viene en tu vida, serás entonces capaz de recibir la guía del Espíritu Santo, la guía de Dios. Yo a veces me he visto en mi vida muy torpe a la hora de recibir la guía. ¿Cómo no me he dado cuenta de esto? ¿Cómo no me he dado cuenta que Dios quería esto? Y yo había puesto mi corazón, mi pensamiento en otra cosa, pensando que era lo de Dios y luego no lo era. No te preocupes. Es que Dios se encargó, yo he sido muy torpe y Dios se ha encargado siempre en mi vida de cerrar la puerta necesaria. Toñín, ¿dónde vas? Que es que no es por ahí, que no te enteras. Yo sentía así a Dios. Que no te enteras, Toñín, que estás yendo por el camino que no es, que estás poniendo en tu corazón y pensamiento lo que no es. Y Dios se ha encargado de cambiar, de cerrar todo eso, de alejarme de eso y abrir la puerta que estaba dentro de su guía. Si disfrutas de que estás en Cristo, de que estás con Él, de que me he encontrado con Él, si te encuentras con Él cada día, vas a ver qué es lo que Él desea para ti. Los que estáis aquí, algunos ya casados, los que me escuchan, a lo mejor alguno más joven que no esté casado, pero a lo mejor se ha enamorado alguna vez. Al principio empiezas a tener las primeras citas, empiezas a conocer a tu pareja, pero según va pasando el tiempo le vas conociendo cada vez más, según te encuentras más con él, vas conociendo sus gustos, sus objetivos de la vida, lo que está buscando, lo que realmente desea, hacia dónde camina. Y según le vas conociendo más, pues sabes muy bien qué tipo de persona es, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. Claro, nos hemos encontrado con Jesús, pero no hablamos con Él, no escuchamos su palabra, no sabemos qué es lo que quiere. ¿Cómo voy a recibir la guía? Los hombres, los hombres sabemos cuál es la conversación que no le podemos sacar a nuestra mujer porque ese día peleamos, ¿verdad? Yo lo sé. Mi mujer es coreana, tiene su cultura coreana y todo. Yo sé que si hago algo, precisamente si hago esto, sé que ese día peleo con ella. Pues intento no hacerlo, intento cuidar esa área porque sé que es el punto que no puedo dejar de, o sea, que tengo que tener cuidado. Si disfrutas de que Dios está conmigo, de que está cerca de mí, que estoy cerca de Él, en mi nueva etapa podré empezar a recibir esa guía. No hace falta, te darás cuenta que no hace falta que fuerces nada.
ni que pongas tus intenciones en sí. Dios no necesita tu ayuda. Dios ha preparado la respuesta para tu vida. Entonces, podrás disfrutar del cumplimiento de la palabra en tu vida. No solo eso, sino que te levantarás como la persona que salva a otros. No solo eso, sino que a través de tu vida se transmite el pacto a otras personas y a las siguientes generaciones, para que lleguen a disfrutarlo de la misma manera. ¿Cuándo esto se empieza a levantar en mí? En el encuentro con Jesucristo. ¿Cuándo realmente puedo encontrarme con Dios a través de Jesucristo? Como hemos leído hoy, al recibirle, al creer en su nombre, me vuelvo hijo de Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el problema del hombre? Que no creen en Dios. Algunos son creyentes y no creen en Jesucristo. Algunos dicen, yo sí creo en Jesucristo, incluso voy a la iglesia, pero no me creo a Jesucristo. ¿Cuándo comienza esta bendición en mí? Realmente al creer en Él. Por eso, vosotros que conocéis esto, por esto Dios te ha enviado. ¿Quién eres tú? El enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Pues no digas Juan, di Patricia, di Pilar, di Eduardo, di Luis, di Yolanda. Un hombre enviado de Dios, di Toñín. Un hombre que no fue enviado por los hombres. Un hombre que fue enviado por Dios, de Dios, enviado por Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio. Para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, que vino para alumbrar a todos. Esa luz que vino para alumbrar a todos. Hoy Dios os envía al campo donde estáis. ¿Por qué? Por la salvación de las almas. Os bendigo para que seáis la iglesia, no la iglesia que se reúne, sino el creyente que se vuelve iglesia. Hay muchos pastores, hay muchos creyentes en todo el mundo. Hay iglesias que hay muchos creyentes, mucha cantidad de creyentes. Hay iglesias que tienen varios pastores incluso. Hay pastores, hay iglesias, hay seminarios teológicos, pero lo que no hay es evangelistas predicando este evangelio en el campo. Lo que no hay es creyentes que en su día a día, en su puesto de trabajo, a lo largo de su semana, reciben la guía de Dios y ven ese encuentro de bendición a través del cual pueden transmitir la respuesta a otro. Como he dicho en la introducción, de verdad, ya tenéis la salvación, Dios está con vosotros, sois hijos de Dios. Deseo que seáis los creyentes que pueden ser capaces de dar la respuesta a otras personas que la necesitan, que la están buscando. Que es que no es otra la respuesta, es Cristo. No es otro el problema del hombre, es un problema espiritual. Y para solucionarlo, Dios nos dio a Cristo. ¿Cuál es su problema? ¿Qué necesitan? Es Cristo. No es una religión. Yo me he dado cuenta de esto, que ni mi esfuerzo, ni mi religión, ni la religión en sí puede cambiar mi destino, puede cambiar mi vida. Que ni siquiera es mi intención, que ni siquiera es cambiando mi actitud, que mi problema espiritual puede ser sanado o cambiado. Me he dado cuenta que ese problema ni siquiera empieza en mí, sino que empieza en mí desde hace mucho antes. Nací con ese problema. No es tu problema. Naciste con ese problema. No es algo que ha venido a tu vida
porque hiciste algo mal, sino que ya estaba en ti desde hace mucho tiempo, desde el principio, desde Adán y Eva. Después, todos los hombres nacen separados de Dios, bajo la condenación del pecado y atrapados bajo la autoridad de Satanás, por lo que no tienen más remedio que vivir con lo que Satanás les da. Por eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso murió en la cruz por todos tus pecados, para pagar la deuda del pecado y que no tengas condenación sobre tu vida, para bloquear todo desastre que viene a tu vida por culpa del pecado y abrir ese camino para que te puedas encontrar con Él. Al creer en Él y recibirle, te vuelves hijo de Dios, te vuelves salvo. Y es ese momento, en ese encuentro, donde Dios empieza a obrar en tu vida. ¿Quieres ser libre de toda maldad? ¿Quieres vivir? Solo en Cristo hay poder. Solo en Jesús. Cree en Él, recíbele y serás hijo de Dios. Bendigo para que a través de vosotros, otros muchos en vuestra familia, en vuestro campo, también reciban la salvación. Que recibáis la bendición, al igual que Juan el Bautista, de ser esas personas enviadas por Dios. Que podáis daros cuenta, hoy Dios me ha puesto en este lugar y me ha enviado porque tenía esta persona preparada para salvación. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en el colegio en el que trabajas, en el taller donde estás, en la ciudad que estás visitando, cuando vas a visitar a tu tía o a tu familiar, que descubras y disfrutes de esta bendición. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por esta palabra, que tal cual se esté cumpliendo en la vida del creyente que hoy la recibe con un amén. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.